Hoy vamos a entrar a estudiar un tema que yo he titulado No pretendas acercarte a Dios limpio, ven para que Él te limpie. Vamos a ver cómo en el libro del profeta Isaías empezamos a ver, hace 2 semanas vimos el verso 2 y 3, cómo Dios se lamenta de la rebelión no razonada de sus hijos, de esa rebelión que no tiene realmente sentido de ser. La semana pasada vimos del verso 4 al verso 9 cómo Isaías como profeta les exhorta por ser lo contrario de lo que fueron llamados a ser. Habían sido llamados a ser pueblo elegido, pueblo santo, pueblo único, hijos de Dios, y habían terminado siendo un pueblo pecador, un pueblo arrogante, un pueblo de maldad. Y entonces Isaías da un diagnóstico espiritual de la nación que nos recuerda la exposición de Pablo en Romanos, donde cómo todos fuimos afectados por la caída y el pecado entró como un cáncer con el objetivo de matarnos, pero que ese cáncer está aún causando como aquellas enfermedades autoinmunes que el cuerpo, en lugar de sanarse y de ayudarse, se destruye a sí mismo. Entonces, vimos esas palabras de Isaías: ¿por qué te destruyes a ti mismo? Y ese ejemplo que nos daba de él para entender el pecado como esa tendencia a alejarnos de la zona segura, de la zona de confort y a meternos ante un capataz que es el pecado, que nos va a latillar, que nos va a herir, como metiéndonos, yo les explicaba, ¿verdad? Como metiéndonos en un campo de espinas que está tan lleno de espinas que es imposible que no salgamos heridos. Y es bonito ver cómo el profeta nos ayuda a través de imágenes a entender desde otro punto de vista el pecado, y entonces eso ha pasado a provocar enfermedad, heridas en nosotros como resultado de nuestra desobediencia a la ley de Dios y obviamente hablando del pueblo en general. Luego el profeta da esa visión de cómo él ha visto la desolación en el pueblo, como el estado espiritual y cómo se están cumpliendo las maldiciones descritas en la ley, dando la luz de esperanza al anunciar que Dios ha guardado y seguirá guardando un remanente fiel. Con eso terminamos la semana pasada, pero la imagen de la semana pasada nos llevó a ver cómo la iglesia de la Odisea es perfectamente una imagen de lo que era el pueblo de Israel en tiempos de Isaías. Se consideraban ricos, bendecidos por Dios, que no tenían necesidad de nada, pero ante los ojos de Dios, Dios los consideraba pobres, miserables, ciegos y desnudos, porque era una iglesia tibia. Entonces el mensaje de Isaías es tan relevante para nosotros hoy como iglesia como lo fue para el tiempo de Isaías, porque no estamos exentos de caer en la situación que cayó la iglesia de la Odisea. Al contrario, muchos dirían que la iglesia de los días de hoy es exactamente la iglesia de la Odisea. Hoy vamos a estudiar Isaías del verso 10 al verso 20 y lo voy a leer muy rápidamente para tener una imagen. Dice: príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las aborrece mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro. Así cuando multipliquéis vuestras oraciones, no oiré, porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos a entrar a ver verso por verso. Obviamente tratamos de entender la escritura verso por verso. En primer lugar, hay que entender que hay una separación
entre el verso 9 y el verso 10 en el hebreo. Eso para nosotros no lo podemos ver, pero cuando vamos al texto hebreo, el texto hebreo, el verso 9 lo termina como con un espacio, como con una letra que en el verso hebreo es como para decir una pausa. Isaías termina diciendo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera perdonado la vida a unos cuantos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Él está terminando ese lamento, él está terminando ese diálogo que tiene con el pueblo. Se queda un momento callado y en ese momento que se queda callado, luego de haber dado el diagnóstico al pueblo, luego de haber de alguna manera acusado al pueblo, es muy probable que el pueblo no haya recibido con agrado las acusaciones. Es muy probable que no le hayan dado importancia a la palabra del profeta porque su realidad terrenal, actual, no encajaba con la descripción del profeta. El profeta estaba diciendo, veo la ciudad quemada a fuego e invadida por extranjeros, y ellos estaban viendo un reinado próspero de Usías, donde acababan de construir más torres y donde el ejército se había agrandado, donde habían hecho más armas y donde acababan de vencer a sus enemigos. Entonces ellos le dijeron como que al profeta, tus acusaciones son falsas, en realidad no encaja lo que tú nos estás diciendo. Entonces el profeta vuelve a dirigir la palabra y en este caso se dirige a los líderes, se dirige a los príncipes y les dice, oíd príncipes de Sodoma la palabra de Jehová. Ahora, cuando él identifica a los príncipes de Jerusalén con Sodoma y luego les dice pueblo de Gomorra, o sea, está identificando a toda la nación con Sodoma y Gomorra, definitivamente esto era algo que iba a sonar muy fuerte a los oídos de los oyentes. Sin embargo, al mismo tiempo, necesitamos entender por qué Isaías está identificando al pueblo de Dios con Sodoma y Gomorra. Y la mejor manera es ver cómo otro de los profetas nos explica cuál es el pecado, cuál era el mayor pecado de Sodoma y de Gomorra. Vamos a Ezequiel 16, verso 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. A veces pensamos que el principal pecado de Sodoma y Gomorra fue el pecado sexual, obviamente se relaciona mucho con eso, pero cuando vemos la palabra de Dios, realmente los pecados peores de estas naciones fueron pecados político-económicos. Sus principales pecados, según este pasaje, eran el orgullo y una conducta sin misericordia. La glotonería, dice, y tus pecados fueron arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Tenían tanta comida los principales que lo que hacían con la comida que no se comían era lo que pasa en Estados Unidos, la tiraban a la basura en lugar, cuando habían gente que no tenía que comer. Entonces, en lugar de compartirla con los que no tenían que comer, preferían tirarla a la basura que dársela a los necesitados. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones. Pero vemos que el eje detrás de la búsqueda de placer, unos meses surgió el tema de que algunos de los poderosos del mundo estaban involucrados en una red de pedofilia y de alguna manera la explicación es que cuando alguien llega a tener mucho poder empieza a probar diferentes placeres y hay un momento donde ciertos placeres no les sacian, entonces empieza a buscar más placeres o placeres más terribles, más chocantes y así fue como Sodoma y Gomorra llegaron a una depravación sexual, pero porque empezaron a darse libertad con placeres de comida, de bebida, de ociosidad, de pereza y ese es, de alguna manera nos muestra también la sociedad de nuestro tiempo. La sociedad de nuestro tiempo tiene muchas similitudes con la sociedad que los profetas denuncian.
Entonces, por un lado estaba el problema de la idolatría, que lo vimos la semana pasada y antepasada con varios versículos, pero por otro lado, y no menos importante, algo que molestaba a Dios era la pérdida de justicia social dentro de la nación de Israel. Los ricos se preocupaban menos de su igualdad como pueblos y se preocupaban más de su propia riqueza, de su propia grandeza y de su propio placer. El tema es que ellos, al preocuparse solamente de ellos, lo estaban haciendo a costa de oprimir al pobre y al afligido. Y hermanos, esto nos muestra cómo se conecta todo tipo de idolatría, surge y está conectada con una vida que se empieza a vivir centrada en nosotros mismos y dirigida por nuestros deseos. Verso 11 y 12, déjenme leerlos en otra versión que me llama mucho la atención. El verso 11 y 12 dice, ¿por qué este frenesí de sacrificios? Dios lo está pidiendo. ¿No crees que me he hartado de sacrificios quemados, carneros y terneros regordetes alimentados con cereales? ¿No crees que me he saciado de sangre de toros, corderos y cabras? Cuando vienes delante de mí, ¿quién te dio la idea de actuar así, corriendo aquí y allá, haciendo esto y aquello? ¿Qué es toda esta conmoción en el lugar provisto para la adoración? O sea, según ellos, como ellos estaban cumpliendo con los sacrificios instituidos por la ley, según ellos eran justos, ellos se creían justos porque exteriormente, estaban cumpliendo con los sacrificios. Pero para Dios los sacrificios no tenían valor si no se hacían con una conciencia y con una convicción de pecado y con amor hacia Dios. El sacrificio, digamos, cuando uno va a Levítico, el animal lo debía de llevar alguien que lo había creado, y al llegar al sacerdote, el mismo pecador debería de reconocer que la paga de su pecado era muerte, y él mismo matar al animal con el que quizás se había encariñado, con el cordero o con el ternero, y de alguna manera la idea era decir, yo merezco morir por mi pecado, pero Dios me está dando la oportunidad de que este animal muera en mi lugar, pero no sin causarme un dolor, no sin causarme un impacto, no sin enseñarme el costo de mi pecado. Y de alguna manera nosotros, pues gracias a Dios ya no tenemos que ofrecer sacrificios, pero sí tenemos que estar constantemente recordando la cruz para estar conscientes del costo de nuestro perdón. ¿Qué pasaba aquí? Que ellos solamente hacían los sacrificios, pero en su corazón había cero arrepentimiento, cero convicción de pecado. Verso 13 y 14 dice, deja tus desfiles superficiales de adoración. No soporto tus triviales juegos religiosos, conferencias mensuales, sábados semanales, reuniones especiales, reuniones, más reuniones. No puedo soportar una más. Reuniones para esto, reuniones para aquello, las odio, ya me cansaron. Estoy harto de tu religión, mientras sigues pecando. Es bien interesante porque Dios está cansado de los actos religiosos mientras el pueblo está pecando libremente y está teniendo esta idea de que puedo pecar afuera y puedo llegar y empatar después. Vayamos a Amós 5, 21 y 22. Yo odio y aborrezco sus fiestas, y no me agradan sus celebraciones. Por más que me ofrezcan víctimas consumidas por el fuego, no me gustan sus ofrendas, ni me llaman la atención sus sacrificios. Hay que entender el por qué viene esto. Esto hay que explicarlo, hermanos. Dios está diciendo, tanto a través de Isaías al reino del sur, como a través de Amós al reino del norte, ya me cansé de sus rituales, ya me cansé de sus sacrificios. Ahora hay que entender, Dios instituyó el sistema sacrificial como un medio de gracia para acercarnos a Él. No era que Él no quería sacrificios, porque si no, Él no le hubiera dado la ley a Moisés. No era que Él no permitió que Cristo fuera a la cruz, porque si no, entonces Cristo nunca se hubiera hecho hombre. No era que Él estaba pasando por alto su justicia demandaba que el pecado tuviera un castigo.
pero había una razón por la que él estaba cansado de estos rituales. Y veamos un poco en el contexto de Amós, por qué al capítulo 5 llega a él a explicar estas palabras. Veamos Amós 2, 6 y 7. Esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. ¿Qué estaba pasando? Miren, diciéndolo en buen español, seguían haciendo sacrificios creyendo que eran justos por hacer sacrificios, pero les valía un comino lo que la ley decía respecto a las relaciones con el pobre, respecto a las relaciones sexuales, respecto a otras cosas que en la ley se les daban más importancia. Veamos Amós 3:10. Mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas obtenidas por el robo y la violencia. Uno de los principales mandamientos es no robarás. Y sin embargo, los ricos, los poderosos, se habían llenado de riquezas robando y a través de la violencia. Entonces vemos las razones por qué Dios detesta sus sacrificios. Amós 4:1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Es interesante porque los profetas son poetas más que predicadores y usan un lenguaje figurativo, usan muchas metáforas, y entonces él se imagina a esas mujeres ricas que están solo pidiendo y que están oprimiendo y están tratando mal y maltratando al pobre, y les dice: ustedes vacas gordas de Basán, son como unas vacas gordas. Y luego les dice: ahorita están ahí sentadas y oprimiendo al pobre, pero ya viene castigo sobre ustedes. Y seguimos leyendo, pero vemos el tema, cómo reluce la opresión, cómo reluce la injusticia social, cómo reluce el robo. Vayamos a Amós 5:7. Dice: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Entonces, ¿qué estaba pasando? Torcían la justicia, los jueces no eran justos, se dejaban sobornar y convertían la justicia en trago amargo para el oprimido, dice una versión, tratando al justo como basura. Veamos Amós 5, 10 y 11. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto lo abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Ven, es interesante, odiaban la justicia, despreciaban a los que decían la verdad y pisoteaban al pobre y le robaban grano con impuestos injustos, con impuestos altos, le quitaban al pobre para darle al rico. Son cosas que vemos en nuestras naciones. ¿Y qué les dice Dios? Con esos impuestos se están construyendo casas que no van a disfrutar porque el juicio viene. El punto que nos debe de quedar claro con estas lecturas de Amós y con la lectura de Isaías, que obviamente Amós se enfoca con las razones específicas, aunque Isaías también más adelante quizá vamos a verlo, obviamente ya no vamos a entrar en tanto detalle porque estamos obviamente sentando fundamento, pero el punto que Dios quiere que nos quede claro, hermanos, es que no se puede separar adoración de justicia. No se puede separar el canto o la adoración, el cumplimiento de rituales religiosos de una vida que está buscando agradar a Dios, que está buscando cumplir la ley. Dicho en otras palabras, no podemos separar lo secular de lo sagrado. El Nuevo Testamento elimina esa separación entre lo secular y lo sagrado y nos dice: señores, hagamos todo para la gloria de Dios. Tu adoración no son solo tus rezos, no son solo tus oraciones, no son solo tus canciones, no es solo en el momento en que vas a la iglesia.
Debes adorar a Dios en tu trabajo, haciendo el trabajo como para Dios. Debes adorar a Dios en tu trabajo, ayudando al que le cuesta, comprendiendo al que está aprendiendo. Debes ayudar a Dios en la calle, velando por el necesitado. Debes ayudar a Dios en tu familia, extendiendo gracia a los más cercanos a ti. Tu vida debe ser una expresión constante de adoración. No puedes separar el honrar a Dios de honrar los derechos humanos del prójimo. Todos los profetas nos dan el mismo mensaje. Y si nos vamos a Amós, a Oseas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, es lo mismo. Todos los profetas nos dicen no pueden separar el adorar a Dios del respetar los derechos humanos. No pueden decir que adoran a Dios cuando están oprimiendo al débil, cuando están oprimiendo al pobre, cuando están oprimiendo. No pueden decir que adoran a Dios cuando no hay justicia, cuando los sistemas de justicia se han corrompido, cuando los sistemas económicos se han corrompido, cuando la política sirve solo a los intereses de unos pocos y desfavorece a los muchos. No se puede decir que hay justicia. Y obviamente era entendible que en Babilonia, que en Asiria y que en otras naciones se diera este ambiente que se da en el mundo en el que nosotros vivimos, pero lo terrible era que había llegado a lo que era el pueblo de Dios. Y miren, hermanos, no podemos evitar que nuestros políticos sean así, pero lo triste y lo que no podemos permitir es que esto se meta a la iglesia. Que la iglesia termine siendo un sistema de corrupción interno y termine en la iglesia favoreciéndose a unos y desfavoreciendo a otros. Eso es lo que Dios no puede permitir. Y cuando eso pasa en una iglesia, la adoración se vuelve aborrecible delante de Dios. Miren, no son palabras suaves las que Dios use. ¿Quién les pidió que me canten? ¿Quién les pidió que hagan cultos? ¿Quién los mandó a hacer reunión aquí, reunión por allá, reunión por allá? Por favor, ya estoy cansado, ya estoy harto de tantas reuniones, lo que Dios está diciendo en el verso 14. Cuando no hay justicia, cuando no hay búsqueda de mi gloria, cuando no hay búsqueda en su corazón de la rectitud, no podemos, la adoración aceptable a Dios debe surgir de una relación con Él para ser agradable. Es la única manera. Vayamos a Mateo 9, del 10 al 13. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. Empiezan a atacar a Jesús porque él se está juntando con la escoria de la sociedad, porque él se está juntando con los que no siguen, los que no se dejan manipular tan fácilmente por lo que son los líderes religiosos de su tiempo, por los que de alguna manera han desarrollado cierto antagonismo a lo que era el estatus más alto religioso de Israel. La mayoría pues respetaban mucho a los escribas y a los fariseos, pero los publicanos no les importaba si eran fariseos, les cobraban impuestos, ¿verdad? No les importaba si era hijo de fariseo, y entonces eran los que trabajaban, por ejemplo, las prostitutas, obviamente, ¿verdad? Era su trabajo, entonces obviamente no se acercaban con los fariseos, ni tenían ninguna relación con la sinagoga ni nadie. Y ven a Jesús que entra en la casa de un publicano, y llegan otros publicanos, y llegan prostitutas, y llega gente pecadora. Y entonces se escandalizan, ¿verdad? Se escandalizan de una manera terrible. Ni siquiera se atreven a hablarle a Jesús. A los discípulos le dice: ¿cómo hacer posible que su maestro coma con ese tipo de gente, con esa chusma? Y entonces Jesús no deja que sus discípulos contesten, sale a la escena y les dice: no son los sanos los que tienen necesidad de médico. Y no les estaba diciendo que ellos estuvieran sanos, lo que pasa es que ellos se creían sanos, ellos no estaban conscientes de su enfermedad. Pero le dice: yo vine para los enfermos. Y entonces le recuerda las palabras del profeta Oseas, a las cuales vamos a ir, y les dice: aprendan
lo que Oseas, obviamente estoy parafraseando, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y miren, hermanos, tenemos que ir a Oseas para entender bien este pasaje, porque obviamente a veces lo malentendemos y decimos lo que Dios quiso decir es solamente a que hagamos obras de misericordia, pero realmente el verdadero significado va más allá de eso. Las obras de misericordia no era a lo que Jesús estaba apelando, eso era consecuencia de lo que él estaba apelando. Lo que nos enseña Jesús es que su comportamiento hacia los pecadores surge de su amor y de su obediencia al Padre. Dicho en otras palabras, la manera en que Jesús adoraba a Dios era relacionándose con otros. La manera en que Jesús hacía la voluntad de Dios era tomando el tiempo para construir un puente de amor y de confianza con una mujer samaritana en alto nivel de necesidad para compartirle el evangelio. Leamos qué dice Oseas 6, del 4 al 11. ¿Qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Cómo he de tratarte, Judá? El cariño que me tienen es como una nube matinal, como el rocío que solo dura algunas horas. Por eso les envié profetas para desarraigarlos, y de mi propia boca salió su sentencia de muerte. ¿Por qué me gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento de Dios, más que víctimas consumidas por el fuego? Pero ellos no cumplieron mi alianza en Adán, pues allí me traicionaron. Galad, ciudad de malhechores, está llena de huellas de sangre, como una banda de salteadores. Los sacerdotes se juntan para asaltar a los que pasan por el camino de Siquem. Lo que hacen es una vergüenza. He visto una cosa horrible en Betel, pues allá Efraín se prostituye, Israel se deshonra. A ti, Judá, te espera buena cosecha cuando traiga de vuelta a los desterrados de mi pueblo y sane a Israel. En el verso 1, él empieza diciendo, vuestra lealtad es como una nube matinal, o sea, no son nada leales. Su lealtad, su fidelidad, temprano desaparece, dice. Y luego dice, porque me deleito más en la misericordia. Sin embargo, esta palabra en hebreo es la palabra hebrea gesed, que no quiere decir hacer actos de misericordia, sino se traduce, la mejor traducción, aunque sí se puede traducir misericordia, la mejor traducción es amor inquebrantable o lealtad. Y la segunda parte lo confirma. El hebreo tiene la característica de que en la segunda frase normalmente repite o explica la primera al decirla con otras palabras. Me deleito más en el conocimiento, y aquí el conocimiento no se trata de conceptos, se trata de relación, que en los holocaustos. Y el verso 7 nos explica qué es lo que está fallando. Han transgredido como Adán el pacto. ¿Qué hizo Adán? Se olvidó que tenía que obedecer a Dios. ¿Qué ha hecho esta nación? Se olvidaron que tenían que obedecer a Dios. De la desconexión de su relación con Dios, vinieron actos de maldad, de corrupción, de injusticia. Pero lo que Dios está llamando no es primero hacer actos de compasión, no es primero hacer obras, sino es primero a restaurar la relación, el compromiso de amor o el amor de pacto, el amor leal. Aquí el conocimiento de Dios y la misericordia o la lealtad se refieren a la relación con Dios. Eso es en el hebreo, ese es el significado en el hebreo. Y es increíble las imágenes que el profeta usa porque dicen, ¿saben cómo son los sacerdotes? Como ladrones. O sea, y no es que el sacerdote está yendo a los caminos a asaltar, es que desde su posición, ¿cuántos predicadores no usan su posición para manipular y para atacar y para decirle a la gente que son ladrones y que le roban a Dios y aquí si hay, o sea, es exactamente lo que estaba pasando en los tiempos de los profetas. Pero vayamos a Oseas 4:1. Oíd palabras de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad, no hay fidelidad, no están siendo fieles a mí, no hay misericordia, pero ahí se debe leer, no hay lealtad al pacto. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, no hay relación, descuidaron la relación. Puede que hagan oraciones, pero no están conectando conmigo. Vayamos al 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren, hermano, este es un pasaje que muchos han malinterpretado y que se usa para manipular y para a veces con otra intención. Cuando Oseas está diciendo en su contexto y en las palabras hebreas que se usa, lo que está diciendo Dios es: mi pueblo fue destruido porque dejó de relacionarse conmigo. Lo que al pueblo le faltaba no eran conocimiento mental de la ley, no era doctrina, no eran conceptos mentales. A veces se usa este pasaje para forzar a la gente a estudiar y aprender muchos conceptos. Y por supuesto que el conocimiento es sumamente útil para poder desde el conocimiento construir la relación. Pero el punto es que podemos llegar a sabernos la Biblia de memoria y no conocer a Dios, porque el conocimiento bíblico y los estudios bíblicos como estos solamente nos sirven si desde aquí salimos, si lo conectamos con Dios, si lo llevamos a una relación con Dios. Al pueblo no le faltaba conocimiento teórico de la ley, le faltaba conocimiento relacional de Dios. Ellos seguían haciendo sacrificios y seguían repitiendo la ley y seguían leyendo la Torá en las sinagogas, pero era algo vacío. Y miren, hermanos, hay púlpitos donde se predica y donde se habla Biblia, pero es vacío. Hay gente que lee la Biblia, pero es vacío. Hay iglesias donde el culto externo, la liturgia externa se cumple, pero no está Dios. ¿Y saben cuál es la evidencia? La injusticia, los pleitos, las discusiones. No hay paz, no hay amor, no hay crecimiento, no hay cambio verdadero. O sea, se atribuye el pecado de Israel a que descuidaron su relación con Dios, su relación en amor y en lealtad, y su relación de pacto. En el Antiguo Testamento el conocimiento consiste en amor. Conoció a Adán, a Eva, su mujer. No quiere decir que la vio, no quiere decir que supo su nombre, quiere decir que se unió en amor a ella. El conocimiento es una relación cercana con alguien o con algo que provoca comunión. Y lo que Dios nos está diciendo a través de Oseas es que la comunión con Él es más importante que los sacrificios. O sea, la comunión con Él es más importante que los rituales religiosos. A veces decimos, ¿verdad? Yo no profeso una religión, yo tengo una relación con Dios, pero no podemos negar que sí tenemos religión, en el sentido de que sí tenemos rituales. Digamos, por ejemplo, lo que hacemos hoy, conectarnos hacia la palabra, es un ritual, es una actividad, es una acción, pero no lo hacemos con el objetivo de sentirnos mejores que otros, sino lo hacemos porque realmente queremos conocer más a Dios. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Dios está reclamando misericordia. Por eso en el 6:6 dice: misericordia quiero yo y no sacrificios. Y eso es lo que Jesús está citando. Lo que está diciendo es que Dios no está eliminando el sistema de sacrificios, pero Él no va a permitir que se le trate como a un Dios cananeo, donde la idea era de que, o como un Dios romano, donde la idea era que, cumple, da el sacrificio, entonces ya cumplió, entonces ahora Dios tiene que cumplir bendiciéndome. No. Dios no es un Dios más, y esto no es una transacción, esto no es un negocio, esto es una relación. No es de fui al culto, entonces ya tengo, y ese es el peligro de separar lo secular de lo sagrado. Porque entonces creemos que con ir el domingo a la iglesia ahora tenemos permiso para pecar en la semana, y Dios dice no. Conmigo es relación continua y constante en todos lados a donde vayas y en cualquier momento de tu día y de tu semana. No se trata de templos, se trata de relación, se trata de amor. Douglas Stuart escribe: Israel había sido mutilado en la guerra, estaban desesperados por alivio, necesitaban escuchar cuán equivocados estaban sus esfuerzos y prioridades. Al especificar Dios lo que le agradaba, Jehová también le presentó a su pueblo un programa para el futuro. Si deseaban complacerlo, tendrían que buscar lealtad y conocimiento o relación con Él. De lo contrario, se puede inferir que les esperaban más de las mismas miserias y tal vez peores. El versículo proporciona una justificación de la ira pasada por Jehová, así como una indicación de lo que se requería
para evitar una mayor ira en el futuro. Hermanos, Dios es la fuente de vida y solo en Él podemos encontrar satisfacción. Por eso Él no demanda que cumplamos rituales, sino que le busquemos porque nos ama. Claro, y yo no estoy negando el valor del tomar un tiempo de oración, del tomar un tiempo para leer la Biblia, del ir a una iglesia, del tomarnos este tiempo para conectarnos aquí, pero no sin una relación con Dios. Es el mismo llamado que vemos en Santiago, de buscar a Dios con toda nuestra alma. Veamos Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Toda la carta de Santiago es un llamado similar al llamado de los profetas. No es congruente que hagan acepción de personas dentro de la iglesia. No es congruente que digan tener fe y no ayuden al que tiene necesidad. No es congruente que en la iglesia bendigan a Dios y en la calle o en la casa maldigan al prójimo. Y entonces viene el diagnóstico. Están cayendo en adulterio espiritual cuando se hacen amigos del mundo. Y viene la medicina. Acérquense a Dios. Vuelvan a tener relación con Él y Él se acercará a vosotros. Arrepiéntanse de su pecado y llórenlo y humíllense delante de Él y Él los exaltará. Regreso a Isaías 1, del 15 al 17. Pero básicamente, resumiendo los versos del 11 al 14, lo que el profeta está diciendo es, no hace falta que vengan delante de Dios sin un espíritu y sin devoción, realizando la liturgia estructurada que podrían omitir. Estas instituciones, o sea, la iglesia no fue creada con el objetivo de ser un centro de actividades, fue creada con el objetivo de promover relación y comunión con Dios. Verso 15 de Isaías 1, del 15 al 17, cuando te pongas en tu próxima función de oración, estaré mirando para otro lado. No importa cuánto tiempo, en voz alta o con cuánta frecuencia ores, no te estaré escuchando. ¿Y sabes por qué? Porque has estado desgarrando a la gente en pedazos y tus manos están manchadas de sangre. Vete a casa y lávate, limpia tus actos, barre tu vida limpiándole de sus maldades para que no tenga que mirarlos más. Di no al mal, aprende a hacer el bien, trabaja por la justicia, ayuda a los desamparados, defiende a las personas en situación de calle, pelea por los indefensos. Hermanos, es sumamente increíble leer que las mismas oraciones de algunas personas pueden ser abominaciones para Dios. ¿Saben una cosa? La ley no contiene instrucciones para orar. En la ley de Moisés nunca dice cómo se ora. Y cuando le preguntaron a Jesús cómo orar, lo que él dio fue modelo. ¿Por qué? Porque la oración es algo del corazón tan natural al hombre que Dios no necesitaba establecer métodos. La oración es la expresión fundamental de la verdadera relación con Dios. ¿Qué pasaba con ellos? Extendían sus manos, se agachaban, pero sus manos estaban llenas de odio y de culpa. El texto dice llenas de sangre, o sea, sin arrepentimiento por sangre derramada. ¿Pero qué es para Dios ser un asesino? Veamos qué dice 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, no podemos llegar a adorar a Dios con odio hacia nuestro hermano en el corazón. Esa oración no es agradable. Así como cuando en Mateo 5 Dios dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no te atrevas a ofrecer la ofrenda, porque no te la voy a aceptar. Primero ve y reconcíliate. Y esto es serio, porque para Dios, cuando tú llegas con odio en tu corazón, Dios lo ve como que tus manos estuvieran manchadas de sangre. Aunque ante la ley nadie te pueda decir que eres un asesino o que eres un homicida, ante Dios lo eres porque hay odio en tu corazón. Pero luego en el verso 16 y 17 vemos un contraste entre la falsa justicia que profesaban y la verdadera justicia de la que carecían.
Y Dios les dice, dejen de hacer lo malo. Y esto vemos cómo Dios irrumpe en amor, mostrando su deseo de mostrarles misericordia. Lavaos evoca el arrepentimiento, el acto de volverse a Dios, de salir del lodo o del barreal. Limpiaos, y le evoca el arrepentimiento continuo cuando alguien ya se ha vuelto al Señor, y ese baño diario que necesitamos tener para quitar la suciedad del día a día, quitar la iniquidad, evoca ese hábito que tenemos que desarrollar de luchar diariamente contra el pecado, diariamente hacer morir las obras de nuestra carne, crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es el verso 16. El verso 17, entonces, primero lo que Dios nos está diciendo es, no trates de venir a mí limpio. Ven sucio y deja que yo te lave, y lo vamos a ver de nuevo. Pero sí, obviamente, ven arrepentido es el llamado del verso 16. Ven arrepentido, constantemente practica el examen propio. Verso 17, aprendan a hacer el bien, siéntense de nuevo a aprender la palabra de Dios. Busquen la justicia, lo que está diciendo es dedíquense a averiguar qué es lo correcto con celo y con firmeza. Tengan hambre y sed de justicia, quieran ser más justos. Y luego dice, restituyan al agraviado, traigan al opresor al buen camino, establezcan límites justos, castiguen al opresor y castiguen su misma injusticia. Y luego defiendan y amparen al huérfano y a la viuda. Lo que está diciendo es, abandonen el egoísmo, dejen de pensar solo en ustedes y empiecen a cuidar de aquellos que tienen más necesidad que ustedes. El punto aquí es, dejen de acumular y aprendan a compartir. Hermanos, Dios nos llama a ser más generosos, y a veces tenemos la mala costumbre de relacionar la generosidad solo con lo económico. No, ser más generoso es ser también más amable, ser también más paciente, darle más tiempo a las personas, es ser también más comprensivo. Un opresor no solo es el que paga poco, sino también es el que paga bien, pero asume que el empleado es una máquina. O asume que la pareja no puede tener errores, o que los hijos tienen que hacer las cosas en el tiempo y tienen que actuar como yo actué o como a mí me forzaron. Aprendamos a ver más la necesidad en otro, la necesidad de afecto, la necesidad de comprensión, la necesidad de escucha, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de oración. Y el verso 18 es un pasaje muy, muy conocido. Vengan y estemos a cuentas. Y es un pasaje impresionante. En esta versión dice, ven, siéntate, conversemos. Si tus pecados son de color rojo sangre, serán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Y Dios cambia de acusación a una nota de amor, dándoles a entender, yo no deseo destruirlos. Yo deseo su salvación interior. Pero y vean cómo después de decirles, voy a ignorar sus sacrificios, me voy a esconder de sus oraciones, les dice, no es que yo no los ame, es que yo no soporto que vengan a mí como justos cuando no lo son. Los invito a venir, pero no pretendan que vienen limpios. Vengan para que yo los limpie. Eso es lo que está diciendo en realidad el verso 18. Estemos a cuentas es como decir, decidamos en juicio, razonemos, lleguemos a un acuerdo legal. ¿Quieren que les presente las evidencias de su pecado? Suena algo así como que, págame lo que debes. Lo interesante es que Dios no invita al pueblo a la sala de tribunal para condenarlos. Ellos merecen ser condenados. Pero Él quiere que ellos lleguen y digan, Señor, merezco morir. Ok, yo te ofrezco perdón. Es bien extraño que Dios les ofrece perdón gratis, una justicia sin obras, en base solamente al reconocimiento que es arrepentimiento y fe. Merecen la muerte, pero Dios quiere darles vida, Dios quiere mostrarles su amor y compasión. Y este es el evangelio, hermanos. Pero la condición es que se declaren culpables. Su victoria y su salvación y su perdón está en que se declaren culpables. Y ahí está también nuestra libertad. Conversemos es, venid luego es, volvamos a tener una relación, volvamos a caminar en el pacto, volvamos a caminar en la relación de amor. Yo te sigo amando, yo quiero seguir cuidando de ti, vuelve a casa. Es Dios en Osea diciendo, ya pagué tu precio en el mercado de esclavos, pero estás manchada. Déjame bañarte, déjame vestirte, vuelve a la casa.
pero ven por tu propia voluntad. Alguien dijo, hablando en el contexto de las relaciones humanas, tú puedes tener la razón o la relación. Eso aplica a un matrimonio, pero también aplica a Dios. Tú puedes querer llegar delante de Dios y tener la razón de que tú estás bien, de que tú estás cumpliendo, de que tú estás yendo a la iglesia, de que tú estás dando tu diezmo. Y Dios te dice, ok, ¿quieres tener la razón? Pierde la relación. Porque si tú quieres la relación conmigo, yo tengo la razón. Y la razón es que tú eres más pecador de lo que crees que eres. Lo que pasa es que no te das cuenta de tus pecados de orgullo, de tus pecados de egoísmo, de tus pecados de egolatría. Hermanos, de querer la razón nacen la mayoría de conflictos. Y de querer ser justos delante de Dios, nace nuestra lejanía de Dios. Y nace también la ira de Dios sobre nosotros. El cambio del rojo al blanco se basa en que el rojo simboliza en la Biblia la codicia egoísta, la vida pasional, la vida que por naturaleza busca su propio placer, que solo ve a los demás como objetos para conseguir sus propios logros y que no le importa destruirlos con tal de conseguir su propio placer. Es el color del que se viste la ramera, la gran ramera, la madre de toda la Babilonia de Apocalipsis, de púrpura, de escarlata, de rojo. Es el color de la ira, del pecado, de la opresión, de la injusticia social. Pero al contrario, la iglesia, la novia de Cristo, se viste de lino fino, blanco y resplandeciente. Y Juan lo explica en Apocalipsis 19:8, que son las acciones justas de los santos. La pregunta que deberemos hacernos es, ¿logramos ver lo rojo de nuestros pecados? ¿O los atribuimos a los traumas de la niñez? ¿O nos justificamos en lo malo que es nuestro jefe? ¿O los justificamos en el pasado? ¿O en la pandemia? ¿O en la situación económica? Lo que queda claro en el pasaje es que la justificación que Dios le ofrece a Israel, a su pueblo, es un acto de gracia y compasión. Pero eso sí, ellos tienen que saber que ellos no pueden hacer ninguna acción que agrade a Dios. Lo que ellos les llama a Dios a hacer es solamente a confiar, es solamente a volver a casa, es solamente a dejarse limpiar. Y eso es lo difícil de entender el Evangelio. No son nuestros actos ni nuestras obras los que nos van a salvar. Claro, nuestra salvación se va a reflejar en obras, pero no son nuestras obras las que nos van a salvar. Termino verso 19 y 20. Si obedeces de todo corazón, terminarás festejando como rey, comiendo el bien de la tierra. Pero si eres obstinado y terco, morirás a espada, porque esta es la palabra correcta de Dios y Dios lo dice. Y cuando dice, si voluntariamente escuchas o si voluntariamente obedeces, ¿cuál es el llamado? A venir. No es hacer, es a venir. Lo que está diciendo es, si vienes, si tienes la intención de presentarte ante mí, con la conciencia de quién soy yo y de quién eres tú, y de la realidad que estás viviendo, con la conciencia de que sí, tus pecados son rojos, y de que yo te puedo limpiar. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a comer lo mejor de la tierra, eso es decir, van a gozar plenamente de las bendiciones, de un descanso pacífico, de un hogar en armonía, en contraste con la maldición de ser consumidos por la espada. La decisión está en nosotros. ¿Qué queremos? ¿Ser muertos por la violencia, ser muertos por el pecado, terminar en depresión, terminar con relaciones rotas, terminar en quiebra, terminar mal, persistir en rebeldía, o llegar voluntariamente ante Dios y decir, tienes razón, mis pecados son que he vivido una vida centrada en mi placer, centrada en mí mismo, centrada en mi egoísmo, centrada en mis derechos? La pregunta que surge es, ¿tomará Israel el camino salvador del perdón y dejará que Dios lo limpie? Vamos a ver que tal vez algunos individuos lo hicieron, pero de manera general el pueblo respondió no. Ahora, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa en el nuevo pacto dejarnos limpiar? 2 Timoteo 2:21 dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Hermanos, ser usados para traer gloria a Dios debe ser nuestra mayor aspiración. Pero Dios no va a usar vasos sucios, o tal vez los use, pero para usos deshonrosos, como usa el diablo como un instrumento. Pero si tú quieres
ser usado para manifestar la gloria de Dios, para llevar luz, sanidad, verdad a otros, debemos de limpiarnos. Y en el contexto de Timoteo, ¿de qué debía de limpiarse Timoteo? De la vana religión, de las vanas palabrerías, le dice el verso 16, de hablar de Dios y de las doctrinas sin buscar una vida de amor al prójimo. Dios aborrece los sistemas religiosos que se jactan de conocer la Biblia, que se jactan de saberse las doctrinas de aquí, las doctrinas de por allá, las doctrinas de la gracia, las doctrinas de no sé qué, pero no están buscando amar más a Dios y amar más al prójimo. Hermano, el único fundamento de nuestra vida debe ser la relación con Dios. Debemos recordar que nuestro Dios es un Dios que examina nuestros corazones, no nuestras acciones. Señor conoce, dice la Biblia, el corazón de los que son suyos, y los suyos son los que se apartan de iniquidad. Nos estamos apartando de la iniquidad. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Tenemos presente que Dios no busca nuestros rituales, sino nuestro corazón? ¿Qué tan sinceramente hacemos las cosas espirituales que hacemos? ¿Qué tan espirituales son nuestros motivos al orar, al escuchar la palabra, al servir o al predicar? ¿Es realmente para Dios que hacemos lo que hacemos o para ser vistos por los hombres como lo hacían los fariseos? ¿Venimos ante Dios conscientes de nuestro pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Creemos en la oferta del Padre de limpiarnos y de transformarnos por medio de la obra de su Hijo? ¿Pondremos nuestra confianza en Él y volveremos a su casa bajo su protección y cuidado, pero también bajo su gobierno? ¿O preferiremos seguir los caminos que solo nos llevarán a la muerte? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que de nada te sirve que cumplamos con los rituales si no estamos buscando la relación. Señor, ayúdanos a entender que los tiempos de oración, que los tiempos de consagración, que los tiempos de lectura de tu palabra, que cualquier disciplina espiritual, llámese ayuno, vigilio, congregación, estas conexiones solamente son útiles si nos conducen a una mayor relación contigo, si nos hacen amarte más, si nos hacen conocerte más, si lo hacemos realmente con la intención de agradarte a ti, de conocerte más a ti, si lo hacemos también con la conciencia de venir ante ti como pecadores que somos, con pecados que nacen de la búsqueda de nuestro propio placer, de nuestros propios deseos, del egoísmo de nuestro corazón. Sí, Señor, reconocemos que nuestros pecados son rojos como la grana y nos abandonamos en tus brazos, en tu amor que nos ofrece dejarnos blancos como la nieve. Entendemos que no es por nada de lo que nosotros hagamos, sino por el sacrificio de tu Hijo en la cruz y por nuestra confianza en Él, que somos justificados. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidarnos que no podemos separar adoración de justicia, que no podemos separar adoración de amor al prójimo, que no podemos separar adoración de cómo tratamos a nuestros familiares, nuestros amigos y a cualquier persona con la que nos relacionamos. Te damos gracias por tu palabra y tomamos la decisión de volver a fundamentar nuestra vida en una relación